Buenas tardes. Toca el turno de estudiar el tema de derecho aduanero. Vamos a ver algunos conceptos generales. En esta ocasión tomaremos como referente la bibliografía, los siguientes libros, que sería Derecho Aduanero, de Máximo Carvajal Contreras, la editorial es Porrúa, y el siguiente, Derecho Aduanero, Breviario Práctico de Derecho Aduanero, de licenciado Jesús Marcelino Guerrero Rodríguez. La editorial es Sista. Comencemos. Derecho aduanero. Conceptos generales. Comenzaremos por definir el concepto de derecho aduanero. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan por medio de un ente administrativo las actividades y funciones del Estado en relación con el comercio exterior de mercancías que entren o salgan en sus diferentes regímenes al o del territorio aduanero, así como los medios y tráficos en que se conduzcan y las personas que intervienen en cualquier fase de la actividad o que violen las disposiciones jurídicas. Procederemos a explicar la definición. Conjunto de normas jurídicas. De acuerdo con Eduardo García Maínez, se trata de preceptos imperoatributivos. Las características de la norma es que sea general, abstracta e impersonal. Siempre que definimos una rama del derecho, la conceptuamos como un conjunto de normas. Después, a través de un ente administrativo. Ese ente administrativo es la aduana. Aduana que podemos definir desde dos puntos de vista. Primero, como un órgano de la administración pública establecido por el Ejecutivo Federal, autorizada para controlar el comercio exterior con las limitaciones y prohibiciones que las leyes fijan a las mercancías, percibiendo los impuestos que se generen y regulando la economía nacional. Y, por otro lado, también la podemos concebir como el espacio geográfico o lugar por el que entran o salen las mercancías al o del territorio nacional. El siguiente punto de la definición es las actividades o funciones del Estado. Esas funciones del Estado en materia aduanera son de dos clases, principales y secundarias. Las funciones principales son fiscales, económicas y sociales. Las actividades o funciones que tiene la aduana en materia fiscal son principalmente la recaudación de contribuciones al comercio exterior, el establecimiento de aranceles. Las económicas se refiere a normas que protegen la industria, el comercio, la agricultura, que combaten el desempleo. Y sociales nos referimos a la creación de zonas francas, puertos libres, prohibición de importar publicaciones que atenten contra la moral o la prohibición de introducir artículos que dañen a la sociedad o fomento de la introducción de artículos que beneficien a la sociedad como artículos para minusválidos o incapacitados. Entre las actividades o funciones secundarias encontramos las de higiene. Por ejemplo, buscamos la prohibición de que se introduzcan plagas que afecten a la flora o fauna nacional. Las de vigilancia, en las cuales nos referimos a las funciones de policía fiscal, por ejemplo, a raíz de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, se endurecieron las políticas de vigilancia para evitar atentados o ataques terroristas. Financieras, aquí tratamos de buscar un equilibrio en la balanza de pagos, e internacionales, buscamos integrar al país a la comunidad internacional, por ejemplo, con la celebración de tratados como el nuevo TEMEC. Por otro lado, la definición también se refiere a medios y tráficos en los que se conduzcan las mercancías. Esos medios o tráficos pueden ser marítimo, terrestre, aéreo, postal y fluvial, ya sea a través del mar, a través vía terrestre, ya sea por autobús o líneas férreas, aéreo, postal y fluvial a través de ríos. También la definición se refiere a las personas que intervienen en esa introducción o extracción de mercancías a lo del territorio nacional. Esas personas son importadores, exportadores, consignatarios,
agentes aduanales, responsables solidarios, conductores, etc. Personas que en su oportunidad tendremos la base para explicar. Por otro lado, antes de eso, me refiero a la definición, también se refiere a las sanciones, aplicar sanciones que violan la ley. Entendemos que el derecho aduanero tiene un carácter coercitivo y sancionamos delitos como el contrabando, que más adelante también tendremos la oportunidad de explicar. Por otro lado, como concepto general del derecho aduanero, hablamos de la naturaleza del derecho aduanero. Veíamos que el derecho es único, pero para su estudio se divide en partes: derecho público, derecho privado y derecho social. El derecho aduanero es una rama del derecho público. La razón es que el sujeto esencial y dominante en el derecho aduanero es el Estado. También sus disposiciones son de orden público, son irrenunciables, y tiene un elemento de extranjería por lo que se refiere al ingreso o la salida de mercancías a lo del territorio nacional y al origen específicamente de las mercancías. Dentro del derecho público se encuentra el derecho administrativo y dentro del derecho administrativo el derecho fiscal. El derecho aduanero viene a ser una rama del derecho fiscal, por lo que respecta al el establecimiento de contribuciones al comercio exterior de mercancías. En otro tema, se discute la autonomía del derecho aduanero. Sabemos que el derecho es único, pero otra vez, se toman ciertos aspectos para establecer como un derecho especial o como un derecho excepcional. Entonces, primero, tiene autonomía científica porque tiene un objeto propio, tiene un léxico propio, especialmente cuando hablamos de aranceles, de barreras no arancelarias, de pedimentos de importación, etc. Tiene un léxico propio, tiene conceptos propios, instituciones y por lo tanto se justifica su estudio independiente. Tiene además autonomía jurídica porque tiene un conjunto de normas que responden a un objeto propio. Tiene autonomía legislativa, es un cuerpo legal separado. Aquí tenemos la Ley de Impuesto General de Importación y Exportación, la Ley Aduanera y su reglamento, la Ley de Comercio Exterior. Por eso podemos decir que tiene autonomía legislativa. Además tiene autonomía jurisdiccional porque tiene tribunales especializados y tiene autonomía didáctica o docente. En la Universidad Nacional Autónoma de México, desde 1970, se da la cátedra de Derecho Aduanero de manera separada y no como parte del derecho fiscal. Por esas razones podemos decir que el derecho aduanero tiene autonomía. ¿Qué relación tiene el derecho aduanero con otras disciplinas? Tiene relación con el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque todas las normas tienen su base y su fundamento en la materia constitucional. La facultad privativa de la Federación de establecer impuestos al comercio exterior, el establecimiento de aduanas, la facultad de la Federación para gravar, restringir o prohibir la importación, exportación o tránsito de mercancías, todo ello tiene su fundamento en la Constitución. El derecho aduanero tiene relación también con el derecho administrativo. ¿Por qué? Al establecer órganos del Estado que se encargan de recaudar los impuestos al comercio exterior. Tiene relación con el derecho fiscal, por la teoría de las contribuciones, la definición de impuestos al comercio exterior, los recursos, procedimientos contenciosos, regulación del delito de contrabando. Otra relación es con el derecho penal. La razón por los principios generales de la pena, todo acto en contra de la ley aduanera, con el derecho financiero, por la regulación de la balanza de pagos, la obtención de divisas por exportaciones, la fijación de la paridad cambiaria. Otra relación sería con el derecho internacional aduanero, por la formación de zonas de integración económica,
por lo que respecta a tratados y alguna relación con el derecho económico, el procesal, la materia civil, la materia mercantil, especialmente por lo que se refiere a las mercancías. En otros temas nos referimos a la base constitucional del derecho aduanero. Cuando me refiero a la base constitucional, me refiero al sustento en la Constitución de la materia aduanera. Tiene su fundamento en el artículo 73 constitucional, fracción 29, inciso A, que se refiere a las facultades del Congreso para establecer contribuciones al comercio exterior, como los impuestos ad valorem, el impuesto al valor agregado, los impuestos especiales de producción y servicios, los pagos de derechos, pagos de aprovechamientos, etc. También tiene fundamento en el artículo 89 constitucional, que se refiere a las facultades que tiene el presidente de la República para habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación. Otro fundamento es el artículo 131 de la Constitución, que se refiere a las facultades de la Federación o facultades privativas de la Federación para gravar las mercancías que se importen, exporten o las que pasen en tránsito por el territorio nacional. Fundamento también importante es el 133 constitucional, que habla de la supremacía de la Constitución y leyes federales y tratados internacionales. Además, el artículo 117 y 118 de la Constitución se refiere a la prohibición de los estados. Primero, el artículo 117 en diversas fracciones, la 4, 5, 6 y 7, se refiere a la prohibición de los estados de gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. Igual, la prohibición de entrada o a su territorio o salida de su territorio de mercancías. También tiene prohibido gravar la circulación o consumos de efectos nacionales y establecer impuestos o derechos de tonelajes, etc. Igual, el artículo 118 establece la prohibición a los estados, tampoco pueden, sin el consentimiento del Congreso de la Unión, establecer derechos de tonelaje, la fracción primera.